al estudio de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 4. Y hoy vamos a terminar este capítulo. Casi estamos llegando al final de esta primera carta y alabo al Señor porque es una carta que he visto la importancia de la misma para vivir en comunidad como iglesia. Y no solamente las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, que se encuentra al frente, es un buen libro para leer en la Biblia. O sea, comenzar a leer el libro de Juan, donde encontramos las verdades del Evangelio. Y quedamos en el versículo 18. La semana pasada estuvimos hablando de el perfeccionamiento del amor. Y ahora el 18 dice... Están todos ahí en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este temor bien puede resultar de dos cosas. Primero, del hecho de que precisamente del amor de Dios, de esa gracia que Él nos da, procede la seguridad de la salvación. ¿Cuántas personas hay que viven en temor en la vida? ¿Cuántas personas le tienen temor a la muerte? ¿Y todo por qué? Porque no saben, están confundidos, no saben lo que hay más allá. Pero nosotros los cristianos, por las promesas que encontramos en la palabra de Dios, no es porque así digamos nosotros, sino porque en la Biblia hay promesa de salvación y de vida eterna que tenemos, no basados en nuestras propias obras, no porque podamos ganarnos el cielo con lo que somos, sino solamente por la gracia de Dios, y la gracia es un derivado de su amor. O sea, nosotros sabemos que somos salvos cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida, derramó su sangre en la cruz para así limpiarnos de pecado, para justificarnos ante el Padre, para darnos paz con Dios y poder tener seguridad de vida eterna. Y entonces esa seguridad de vida eterna, que está apoyada en las promesas de Dios, que Él no miente, quita de nosotros el temor. Estamos viviendo días muy difíciles. Muchas personas no saben qué va a ser de mañana. Muchas personas están viviendo día por día. Mas, sin embargo, el cristiano no tiene temor. ¿Por qué? Porque su alma está segura y nosotros sabemos y esperamos que Él venga por nosotros. ¿Okay? Así que, basados en el amor quita el temor en ese aspecto, pero también el amor que Dios produce en nosotros nos hace hacer justicia. Cuando nosotros decimos siempre justicia, significa hacer lo bueno, lo recto, lo correcto, cumplir con el deber. Quiere decir que cuando yo hago lo bueno y lo correcto, no tengo por qué tener temor. Muchas veces las policías, usted ve que se esconden por ciertos lugares cuando tienen ganas de poner multas. Se esconden en ciertos lugares para agarrar a la gente. Déjeme decirle, si usted va en su límite de velocidad, usted no tiene por qué tener temor. Muchas veces a mí me cae atrás la policía y yo veo que me sigue. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa. No tengo temor. Porque como dice el dicho, el que no la debe, no la teme. Y entonces esa es otra manera de que el amor quita el temor. O sea, cuando tú estás obrando correctamente y tú estás haciendo lo que debes hacer, pues no tienes que tener temor ni de Dios, ni de la disciplina que nos llega por la desobediencia, porque yo soy de los que creo que Dios disciplina a sus hijos cuando son infieles y cuando son desobedientes. Dios los disciplina. Y si tú quieres evitar esta disciplina, que precisamente también deriva del amor de nuestro Dios, que quiere corregir nuestros pasos,
pues haz lo correcto. Y vas a evitar la disciplina del Señor y vas a evitar también la justicia humana. Quiere decir que dice aquí, termina diciendo el versículo, que si hay algún residuo de temor, es simplemente porque el amor no se ha perfeccionado en nosotros. Y recuerden, dijimos la semana pasada, que esta palabra perfeccionado para mí es bien importante, porque estamos hablando de evidencias de un verdadero creyente, que es el amor como fruto del Espíritu Santo. Y conociéndonos bien, nosotros tenemos nuestras altas y bajas. Y entonces sabemos que el ejercicio del amor se perfecciona. Quiere decir que es como el proceso santificador viene según nosotros procuramos. Hermanos, cada vez que nosotros nos ponemos a mal con algún hermano, cuando estamos resentidos, enojados, siempre nos va a venir ese temor disciplinario de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amar. ¿Y sabe qué? Vamos a ser probados en esto. Usted abre su boca y dice, Dios te amo, y lo canta, ¿verdad? Que cantamos, Dios te amamos. Uno va a probar ese amor. ¿Y sabe cómo lo va a probar? Con los hermanos, con el prójimo, con el enemigo, con el que te cae mal. Con ese va a probar si verdaderamente tú amas a Dios. Porque claramente dice, tú no puedes decir que amas a Dios y aborrecer al hermano, que lo vamos a ver en el próximo versículo. Así que nosotros tenemos que salir satisfactoriamente aprobados en esta prueba de amor, precisamente haciendo el bien a los demás. Como hizo este abogado. Venía un abogado en su limusín y pasaba por un parque. Y de buena primera le llama la atención que en el parque vio 2 hombres comiendo hierba. Y se le despertó la curiosidad, paró su limusín y se acercó a donde estaba ellos y les preguntó, ¿pero por qué ustedes comen hierba? Dice, no, porque llevamos un mes sin trabajo, se nos han acabado todos los recursos, ya no tenemos que comer y tenemos hambre, así que no nos queda otra que comer hierba. Y les dice el abogado, pues ¿sabes qué? Vengan conmigo, los voy a llevar a mi casa. Y los hombres dijeron, no, pero nosotros no podemos ir solos. Imagínense, yo tengo 4 hijos, él tiene 6 hijos, ellos también están muertos de hambre. No podemos ir solos. Dice, no importa, hay espacio para todos, vengan todos a mi casa, los voy a llevar a mi casa. Y así el abogado se llevó las 2 familias a su casa. Y cuando llegó les mostró su linda mansión, todo lo que tenía, y los llevó a los jardines. Y cuando estaban en los jardines les dijo, ¿y qué esperan? A chapear. Y los llevó para que se comieran la hierba. Dice, no vamos a hacer obras así. Okay, vamos verdaderamente, hermano, vamos a ejercer nuestro amor sirviendo a los demás. Ahora, fíjense el 19, que ya dejamos claro por qué dice ahí que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No solamente el temor a la muerte, el temor a las cosas inciertas de la vida, porque nosotros sabemos que nuestro destino está en las manos de Dios, pero también el temor hacia la disciplina o hacia el peligro o lo que sea que podemos evitar nosotros al ejercitar el amor. Dice el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se dice que en matemática el orden de los factores no altera el producto, pero en cuanto a las doctrinas de Dios, no podemos cambiar el orden porque sí se altera el producto, sí se altera, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque un orden de cosas nos va a llevar o a glorificar a Cristo o a buscar la propia gloria. Por eso es que no podemos cambiar aquí el orden, y es la segunda vez que repite Juan en la carta el hecho de que nosotros, dice, le amamos a Él
por la razón de que Él nos amó primero. Y está hablando de la gracia con la que fuimos salvos, de la gracia con la cual Dios nos llamó, nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y estando en esa condición donde nuestra inclinación más bien era hacia el amor propio, hacia el amor egoísta, porque así éramos antes de venir a Cristo. Estábamos centrados en nosotros mismos, buscando nuestros propios intereses. Sin embargo, estando en esa condición, Dios nos amó. Quiere decir que fuimos salvos sin haber despertado ningún tipo de, sin haber provocado nosotros ningún tipo de amor en Dios. Eso es lo que se llama el amor ágape, el amor que es incondicional. Así es como nos ama Dios. ¿Okay? No olvide eso. Dios nos ama incondicionalmente. Y estando en ese estado llenos de pecado, así Dios nos amó y Dios nos llamó. No puede esperar a que seamos perfectos. Fíjense, si Dios fuera a esperar, su santidad requeriría perfección. Y una perfección que nunca nosotros pudiéramos darle. Pero precisamente porque Él es amor y por su gracia, estando en esa condición, Él nos llama, Él nos dio vida, y por eso decimos que Él nos amó primero. Yo ahora amo a Dios, pero de la única manera que yo lo puedo decir es porque experimenté su amor en mí. Si Él me hubiera dejado, ahí estuviera yo en el mundo, siguiendo mis propios caminos y amándolo todo menos a Él. Por eso es que es importante ante este versículo, fíjense, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Piense cuántas cosas usted tiene porque Dios le amó primero. Dios es la fuente y nosotros que somos la vasija. Fíjense cuántas cosas nosotros recibimos de Dios. Él la fuente, nosotros la vasija. Entonces Dios ahora nos pide, habiendo recibido de esa fuente amor, y no desprecio y no rechazo, Él ahora quiere que yo sea fuente y no sea yo vasija. Él quiere que yo cambie. Hay personas, la vasija es la que dame, recibe. Siempre pensando en ello, siempre pensando, ay, no me saludaron, ay, que no me dieron la mano, ay, que mira que no me miraron, ay, que esto y que... Están pensando en ello. No entienden que están funcionando como vasijas, en vez de ser fuentes, en vez de dar, en vez de ser tú quien vaya, salude y deja amor y seas eso, fuente. Tú eres vasija para Dios, pero Dios quiere que tú seas fuente para las otras personas. Y por eso dice el próximo versículo, si alguno dice, fíjense, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia que es? Mentiroso. ¿Será posible eso? Que la Biblia nos llame mentirosos. Es un mentiroso. En otras palabras, nosotros amamos lo que Dios ama. Y Él ama a las criaturas. Y nosotros tenemos que amar a las criaturas. A veces no amamos las cosas que hacen la gente. Eso es cierto. No amamos las cosas que hace la gente. Pero hay que amar a la gente. Porque eso es lo que Dios hace. Dios ama a las personas. Y nosotros, como dice, hemos experimentado ese amor incondicional. Por eso es que dice, es un mentiroso aquel que se llena su boca para decir, Dios, yo te amo, y en él hay aborrecimiento hacia un hermano. Dice la Biblia, es un mentiroso. Y lo sigue aclarando. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios en esencia es invisible, Él es espíritu. Por eso es que no lo vemos, por eso es que no podemos hacernos una figura de Dios.
Por eso que sabemos que Él está aquí presente por su promesa, pero no lo vemos, porque no se puede ver a Dios. Usted no puede ver el Espíritu, como usted no puede ver su alma. Y Dios es invisible. Entonces Él te dice, ¿cómo tú puedes decir que me amas a mí, que no me has visto, cuando estás aborreciendo lo que yo amo? ¿Cómo tú me puedes decir que me amas a mí y no amar la iglesia que es mía? O sea, no podemos decir amo a Dios y no amar las cosas que Él ama, en otras palabras. Entonces, claramente dice ahí que tenemos que tener cuidado en eso. No olvidemos, hermanos, que tenemos, dice, este mandamiento de Él. El 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Que yo sé que dice la palabra, en cuanto esté de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros vamos a sentir este tipo de sentimientos y negarlos es no ser sinceros con nosotros mismos, porque están ahí y se producen y salen, y esos sentimientos están ahí. Lo único que tiene que aprender uno a someterlos, a controlarlos y a ejercer lo que es ese fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio y la templanza, para poder entonces poder llevar a cabo este mandamiento. El mandamiento es claro. Si hay una parte que no necesita explicación de la Biblia, es esta. ¿Usted entiende lo que quiere decir mandamiento? Una orden. Y las órdenes ni se discuten, no se le añaden, no se le quitan. Está clara. Las órdenes para ponerlas en práctica. Y dice la Biblia que Él nos manda, ¿viste? No solamente el hecho de que viene de su voluntad, todo lo que hemos hablado de que estamos recibiendo el amor de Dios. Piense, si Dios lo fuera a tratar a usted como usted trata a las personas. Sin embargo, no es así. Bueno, Él, ese Dios a quien nosotros estamos tratando de agradar y tratando de hacer su voluntad, te dice claramente, el que ame a Dios, ame también a su hermano, como lo expresó Jesús, fíjense en Mateo, capítulo 22, porque esto lo dice Juan, pero porque aprendió del mismo Señor cuando Él nos mandó, y estos versículos vale la pena que uno los recuerde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y 22, 37, sí, de Mateo 37. Y esto es sumamente importante para la vida cristiana, completamente, en lo que es practicar estos dos mandamientos. Como dice ahí, primero, amar a Dios con todo tu corazón. Y a veces nos es difícil, pero es más fácil. ¿Cómo no vamos a amar al que nos da tanto amor? No es fácil amar a Dios, pero el segundo es ahí donde está el problema. Dice el 39, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo usted se ama? ¿Usted se ama mucho? ¿Sí? ¿Usted cuando sale de la casa pasa por el espejo? Si usted cuando sale de la casa pasa por el espejo, usted se ama. ¿Okay? Nos amamos, claro que nos amamos. Estamos siempre preocupados por nosotros mismos. Bueno, dice, tal como tú te amas a ti mismo, ama a tu hermano. Ese es el mandato del Señor, ¿no? Fíjense el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que Dios nos mandó
a cumplir, lo cumplimos en estos dos mandamientos que hay aquí en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, estoy seguro que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y es clara, amarnos unos a otros como Dios nos pide que amamos. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Ahí es donde está la clave. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo yo, sin llegar a ser hipócrita, puedo decirle a una persona, te amo? ¿Okay? ¿Cómo yo puedo decirle, te amo? Cuando lo que quiero es que... nanú. ¿Cómo yo puedo lograr esto? Esto es fuerte. Esto quizás es más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Ese de perdonar 70 veces 7. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Yo les voy a dar 10 sugerencias. 10 sugerencias para cumplir con este mandamiento. Las más que las voy a mencionar bien rápido. Número 1, como dice el pasaje bíblico, la primera es perfeccionar el amor. Perfeccionar el amor implica que hay que trabajar en él. Hay que trabajar con nosotros mismos. No nos podemos conformar como nosotros somos. Hay mucha gente que dice, no, porque yo soy así. Porque yo sé que tú eres así, pero no puedes seguir siendo así. Tienes que cambiar. Tienes que perfeccionar el amor. ¿Ok? No, porque ese es mi carácter. Yo sé que es tu carácter, pero no puede continuar así. Tienes que hacer cambios. Y eso es lo que se llama perfeccionar el amor. Para que el amor llegue a perfeccionarse y vas a ver cómo vas a ser libre de temor. El segundo, amar basado en el amor que Dios me tiene primero. ¿Okay? Ese es bien importante. ¿Okay? Recuerde, cada vez que usted vaya a relacionarse con una persona, piense primero su relación con Dios y qué es lo que usted está recibiendo de Dios. Y eso mismo lo ténganlo en mente y usted va a ver que le va a ayudar mucho en su relación con los demás. Tercero, orar mucho para que Dios quite el egoísmo de su corazón. Porque una de las cosas o enemigos del amor es el egoísmo. El egoísmo no nos permite pensar en los demás. Estamos nada más que centrados en nosotros. Y al estar centrados en nosotros, no nos importa herir sentimientos, no nos importa hacerle un mal a otro, porque estamos centrados en uno. Así que orar para que Dios quite el egoísmo. 4, orar por el que debo amar. No solamente orar por mí, pero orar por el que debo amar. Así que perfeccionar el amor, amar basado en el amor de Dios, orar mucho para que Dios quite el egoísmo, orar por el que debo de amar. Número 5, cumplir con la regla de oro. Mateo 7:12. Este es un versículo que deberíamos de aprendernos de memoria. Dice así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjese qué relación tiene con el amor. Vuelve a mencionar la ley y los profetas. Todo lo que usted quiera que le hagan a usted, hágalo a los demás. Todo lo que usted quiera. Y todo lo que usted quiera evitar, evíteselo a los demás. Y usted va a ver que esto le va a ir ayudando en el cumplimiento del amor. Número 6. Una buena mordida de lengua. Una buena mordida de lengua que le quede bien adolorida, para que no se entremeta tanto en la vida de los demás. Una buena mordida de lengua. 7. Ser lento para ofender y lento en tomar ofensas. Y eso es parte de nuestro pacto congregacional. Lento para ofender, lento en tomar ofensas. Número 8. Como dice la Biblia, busca la paz, síguela. Número 9. Lleva el amor a la práctica. Cuando yo digo a la práctica, significa haz cosas que
que vayan, como dice, entrenándote. Así como se entrenan los deportistas y se hacen fuertes y todo lo que usted quiera ir perfeccionando, usted se entrena en ello y lo hace seguido, y cuando viene a ver, termina haciéndolo bien. Comience de manera práctica a ejercer amor para con las demás personas. Y número 10, dependa del poder de Dios. Una de las cosas básicas que hemos aprendido a través de estos estudios, que este mandamiento, yo digo que aunque Dios lo dio, es para sus hijos. Este mandamiento no puede ser cumplido por cualquiera. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no va a poder cumplir estos mandamientos. Por eso es que usted no puede esperar lo mismo en otras personas que no tengan a Cristo o no tengan al Espíritu Santo. Usted no puede esperar la misma reacción. Ellos no pueden dar lo que no tienen, pero usted sí. Y como hemos dicho, tenemos ese potencial en nosotros, ese poder del Espíritu Santo. Y ahí en Gálatas 5:22 usted puede leer sobre todo de estos dos específicos, dominio propio y la templanza, que usted puede tomar mano y poder llevar a cabo esto que Dios nos está pidiendo, que es un imposible, pedírselo al Señor en oración. Así que hay que recordar, hermano, ya para terminar, esto no es opcional, esto es un mandamiento. Y Dios espera más de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Decir Dios te amo es equivalente a decir hermano te amo. Que el Señor les bendiga.